Hola, ¿qué tal? En esta ocasión nuevamente nos encontramos en nuestro espacio Aspecto Jurídico y con la dicha y el gusto de estar con la doctora Monivet Chaley López García. ¿Cómo estás? Buenas tardes, gracias por aceptar la invitación. Hola, buenas tardes a todos, a todos, a todas. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar contigo en este espacio, poder platicar, poder hablar, poder conversar con tu público, con las personas que nos escuchan. Muchas gracias por invitarme. El gusto es nuestro y de todos los que nos van a escuchar y nos van a ver, porque tener a Monivet de verdad que es un gusto y un placer para su servidora. Vamos a hablar un poquito de Monivet. ¿Quién es Monivet? ¿Quién es Monivet? Híjole, eso está más complicado, ¿no? Yo siempre le temo más a las preguntas personales que a las preguntas académicas. Bueno, Monivet es una mujer indígena con ascendencia indígena y afro. Mis abuelas, mis bisabuelas son de la costa. Mi bisabuela es de la Cuenca, migró a la costa en esta época de la revolución y toda la violencia. Mi abuela nació en la costa, mi mamá nació en la costa. Entonces somos mujeres de la costa, somos mujeres que tenemos esta ascendencia indígena y afro, y yo soy una mujer que se autoidentifica indígena y que también reconoce sus raíces afros, que está recuperando esa identidad, aparte de ser pues todo el currículum académico que ya conocen, ¿no? Y justo eso es importante, porque quiero que nos compartas si tienes esa disposición, desde luego, porque en este espacio también respetamos los límites de quienes vienen aquí con nosotros. Quiero que nos compartas cómo Monivet decide romper esas barreras que tiene de origen, cómo Monivet genera ese cambio y desde luego también el reconocimiento a Monivet Chaley respecto a todas esas barreras que rompió y que ha alcanzado hasta la existencia de haber tenido ya publicaciones de las cuales vamos a hablar más adelante. Bueno, es bien complicado porque, por ejemplo, yo soy la muestra de estas generaciones que las violencias estructurales que el Estado rompió en sus identidades tanto indígenas como afro. ¿Por qué la muestra? Yo crezco en una familia católica, apostólica, romana y remona, digo yo siempre. Mi bisabuela era la rezadora del pueblo, era la partera del pueblo, por eso es conocida como machencha. Obviamente mi abuela y mi mamá también van en esa línea. Pero curiosamente mi mamá se casa, bueno, primero se junta y después se casa muy muy joven, tenían 16 años mis papás cuando se casaron, se llevaban meses de diferencia en edad, pero mi papá se hace maestro rural y mi papá vive la discriminación por ser persona de un pueblo o comunidad indígena, no él, pero sí sus alumnos, por tener estas interferencias lingüísticas al momento de hablar. Y a pesar de que en mi familia habían lenguas, porque habían 2 lenguas originarias, él prohíbe que no las enseñen. Entonces yo soy esta parte de ruptura que creó el Estado por el racismo, por la discriminación, porque mi papá siempre decía, mis hijos, mis hijas tienen que ser mujeres de ciudad, tienen que ser mujeres estudiadas, tienen que ser mujeres que avancen. Entonces ahí es en donde se rompe esta situación de sentir el orgullo de ser una mujer indígena, y para mí pasan muchísimos años hasta que yo llego a Cepiadet. Y Tomás, debo reconocer a mi amigo Tomás López Arabia, que me hace un choque cognitivo y me dice, pues oye, espérate, no es lo que te han enseñado, no es lo que aprendimos, y empieza esta recuperación de mi identidad indígena, de mi identidad costeña, de mi identidad, y empiezo a reconocer que mi mamá tenía toda esta costumbre, toda esta cosmovisión, todos estos sentipensares que los seguíamos reproduciendo, porque ella nos enseñaba, ¿no? O sea, es que mamá chancha, mi bisa, para esto, hacia esto, ¿no? Y entonces yo no lo entendía como una forma de expresión de la cosmovisión. Mi papá, al ser tan precavido de que nosotras no sufriéramos eso, digo nosotras porque somos más mujeres, solo es un hombre, entonces buscaba esa parte. Realmente nunca fui tan consciente de lo difícil que era ser mujer indígena hasta que empecé a ver lo que era ser una mujer indígena. Y entonces empiezas a ver que sí, por tu fenotipo te discriminan, que por tu cuerpo te minimizan, y empiezas a ver, tuve una ventaja. Curiosamente, y esto es muy muy curioso, una de las contradicciones, mi papá es el que me hace feminista. Desde el momento en que dice, yo quiero que mis hijas estudien, yo quiero que mis hijas salgan, y él tenía una frase, si no estudias, no vas a salir de aquí. Entonces para mí esa frase fue la que marcó y cambió las estructuras. Y como en esta expresión que nos estás comentando, tiro la falsa concepción que yo tenía
de tú romper las barreras estructurales, porque en realidad en tu contexto fue totalmente distinto, ¿no? O sea, se te negó el, de alguna manera, seguir bajo tu cosmovisión, bajo tus propias identidades arraigadas, como tú dices, pero con la expresión de un padre que quiere romper esas barreras estructurales para las mujeres que son sus hijas, desde luego, pero que es un contexto totalmente distinto al del común de las mujeres, ¿no? Aquí sí hubo una red de apoyo y muy cercana que generalmente no sucede, ¿no? Eso es bastante reconocido para tu papá, aunque no lo conozco, pero creo que se tiene que hacer ese reconocimiento personal, ¿no? De alguna manera, hasta donde él permitió que con base a eso tienes que salir a estudiar, porque si no te vas a seguir quedando en este pueblo, ¿no? A pesar de que de alguna manera interna se visualiza, creo yo, que se estaba negando el origen con una base de orgullo, ¿no? De identidad propiamente como indígena. Era la negación ante la violencia. Yo no quiero que tú sufras lo mismo de cómo se ríen los demás maestros, cómo se ríen los demás alumnos de mis alumnos, ¿no? Cuando él era muy dado a la oratoria, entonces preparaba a sus alumnos para oratoria, sobre todo, y para concursos de conocimiento. Y yo recuerdo mucho porque en algunas ocasiones cuando venían sus alumnos aquí a Oaxaca, pero venían de pueblos y comunidades, y los oías con estas interferencias lingüísticas, que en su momento era lo que llamábamos los cuatros, que decíamos el ventana en vez de la ventana, y veías que realmente los demás alumnos, porque yo acompañaba a mi papá, se reían de estos chicos. O sea, yo lo veía sufrir a él, porque él sabía que sus alumnos eran brillantes, porque él sabía que sus alumnos podían, pero llegaban a un ambiente hostil. Entonces eso también creo que fue una parte que marcó el hecho de que en algún momento tuviera yo este choque y empezara yo a trabajar esta otra parte, ¿no? De, oye, yo también soy, porque mi mamá me enseña cosas de partería, porque mi mamá me enseña esto, porque mi mamá me enseña medicina tradicional, me lo enseñó, pero lo fuimos dejando fuera precisamente porque yo también no quería sufrir eso. Entonces era el doble choque cognitivo de decir, yo no quiero que se burlen de mí por hablar lo que habla mi abuelita, ¿no? Sí, y sale a la luz precisamente esa violencia, que creo que fue más puntualizada a raíz de José Vasconcelos, precisamente respecto a la educación, donde los textos dejan de tener propiamente, o más bien abarcan únicamente la lengua español, castellano, y dejan de advertir en las escuelas que los niños se dirijan con esa lengua materna que originalmente tienen en algunas comunidades. Creo que eso lo comparto parcialmente contigo, porque también mi madre pues también viene bajo una cultura del istmo propiamente, ya pegando a la costa, pero justo eso que estás diciendo, mi bisabuela le decía, yo no quiero que se burlen de ti porque hablas el idioma, ¿no? El idioma de nosotros, decían ellos en aquellos ayeres. Y avanzando un poco con tu vida personal, Monivet, ¿cómo decides ser abogada y luchadora de las mujeres, de los derechos de las mujeres? Esta pregunta siempre me la hacen, ¿cómo decido ser abogada? Pero es que es bien curioso y siempre contesto lo mismo. Nunca me vi siendo otra cosa. O sea, yo en algún momento, desde mi parte consciente, desde niña, siempre dije que iba a ser licenciada en Derecho. O sea, yo siempre dije que iba a ser abogada. Creo que no soy abogada, soy licenciada en Derecho porque nunca he litigado, pero siempre dije que voy a ser licenciada en Derecho. De hecho, cosa curiosa, y siempre lo cuento, creo que tú como mi amiga más que como mi compañera de trabajo y todo lo demás, ya te lo conté alguna vez, mi mamá quiso que yo fuera administradora de empresas. En algún momento cuando yo estaba terminando el bachillerato, mi mamá decía, vete al TEC y estudia administradora de empresas, y le dije, no mamá, mejor primero estudio Derecho y después estudio Administración de Empresas si tú quieres, pues porque no me gustaba, o sea, ni siquiera sabía qué iba yo a hacer con esa carrera. Entonces yo siempre quise ser abogada, y creo que también influyó mucho el ambiente, porque una parte de mí siempre ha sido como muy contreras. Mi mamá me decía la rebelde, entonces he sido como muy contreras, ¿no? Si me dices vete a Derecho, por alguna extraña razón mi cerebro dice que se tiene que chueco, entonces mi mamá siempre decía, ay, es que vas a ser abogada porque hablas hasta por los codos.
Pero no creo que haya sido eso. Creo que algunas personas o la mayoría de personas traemos algo muy interiorizado, no sé de dónde. Aquí sí ya voy a ocupar Cosmovisión. la parte de cosmovisión que vienes como para algo y hay algunas cosas que se te facilitan, ¿no? Y creo que algunas personas en esta vida tenemos la suerte y la fortuna de encontrarlas a tiempo. Y creo que esa fue mi suerte. En esta vida he tenido muchas cosas muy buenas y dentro de esas cosas muy, muy buenas que agradezco a la vida y a quienes tenga yo que agradecer, es que siempre quise ser licenciada en Derecho. Por eso mi primera profesión es ser licenciada en Derecho. Y ahora, ¿cómo llegué a la defensa de los derechos de las mujeres? Creo que no solo es la defensa de los derechos de las mujeres, es un tema de convicción personal respecto a los derechos humanos. Y es como bien curioso porque los que me conocen saben que vengo de un extracto social muy bajo, muy, muy bajo. Entonces, cuando tú pones atención a lo que sucede a tu alrededor, puedes tener dos opciones. Decir, yo voy a salir de ahí, no voy a regresar, pero tampoco me importa lo que pase con esas personas. Y yo voy a salir de ahí, no voy a regresar, pero no quiero que más personas estén ahí. Y entonces empiezas a ver desigualdades o lo que la gente llama injusticias, empiezas a ver y volteas y ves a los niños en la calle y ves que tú afortunadamente eres de ese 0.001% que a pesar de que vienes de un contexto muy bajo, con condiciones muy adversas, logras hacer cosas. Y entonces cuando creces con un papá con convicciones morales tan fuertes de trabajo, esfuerzo, no corrupción, ayuda hacia los pueblos, porque mi papá pues literalmente vivió toda su vida en pueblos y comunidades, llevando libros a los niños de las escuelas marginadas, haciendo festivales para ellos, consiguiendo regalos para que haya regalos el Día de las Madres. Entonces creces en ese ambiente que a pesar de que tiene tantas hostilidades y violencias estructurales, te llegas a convencer de que en algún momento vas a hacer algo. Entonces, cuando yo tengo la oportunidad de decir, quiero ser algo, la vida te va llevando por los caminos. Curiosamente, mi primer trabajo pues es en la entonces Comisión Estatal de Derechos Humanos. Antes de que me cuentes, quiero que esa parte que nos vayas a decir, si se puede, nos digas tu vocación por el servicio público, porque me queda claro que con todo el bagaje que tienes y demás, también pudieras estar en la iniciativa privada. Y sería bien padre porque ganan retear con dinero y no estaría yo sufriendo, ¿no? Digo, yo estaría en Era otras pregunta obligada, condiciones. discúlpame. Pregunta obligada. ¿Por qué el servicio público? Porque soy utópica. Soy fantasiosa. Yo no creo en el cuento de la Cenicienta en que un príncipe azul me va a venir a salvar jamás en la vida. Es más, yo creo que no existen los príncipes azules, pero sí creo que habemos personas que podemos cambiar desde adentro. Porque escucho mucho, y digo, tú lo habrás escuchado un montón de veces, a un montón de personas servidoras públicas que dicen, no se puede, no se puede, no se puede. Y yo, Contreras, al final de cuentas, como dijera mi mamá, claro que se puede. O sea, yo tuve un ejemplo que a lo mejor no está tan magnificado, pero fundó escuelas en pueblos donde no había nada, donde se fue solo con una maleta, un montón de sueños y una carga familiar y fundó escuelas. Y ahora están las escuelas ahí, ¿no? Y ahora ya no son pueblos pequeños, ahora ya son pueblos más grandes. Entonces, yo creo que sí se puede. Y quiero ser eso de, no es que no se pueda, es que no quieres. Porque va a tener un costo, sí, pero sí se puede. Entonces, esta situación del servicio público, yo de repente lo digo entre broma y broma con los amigos, es porque a mí me gusta ser la infiltrada del servicio público y decir, es que no se puede no ser corrupta. Claro que se puede no ser corrupta. Claro que se puede. Claro que se puede no obedecer una indicación que es contraria a derecho. Claro que puedes visibilizar y proteger desde el lugar en ser. Por eso amo ser jueza. O sea, una de las cosas que más satisfacciones me ha dado en la vida y que siempre la vida te pone en estas encrucijadas es ser jueza. Porque parece ser que
es un poder muy fácil para irte sobre la corrupción, sobre pues yo puedo negociar, pues yo puedo hablar, yo puedo hacer, pero es más difícil mantenerte objetiva y decir, ve, sí se puede sacar un juzgado, sí se puede tener al día el juzgado, sí se puede tener al día las promociones, pero eso implica un trabajo y un compromiso. Entonces, mi vocación de servicio público es esa utopía que yo tengo de demostrar. Dijera un amigo, mi ética kantiana de decir que el deber ser sí se puede traer a la materialidad. Y estoy convencida que se puede. Por eso sigo siendo servidora pública, si no creo que ya me hubiera yo ido a dar clases, nada más. Y creo que esa parte es muy importante desde la perspectiva personal, aportar un granito de arena que sí se puede, ¿no? Que sí se puede y que sí lo hacemos además, ¿no? Y creo que una de esas características distingue bastante a Monivet, definitivamente. O sea, no lo digo porque solamente eres mi amiga, sino porque evidentemente también los reflejos de tu responsabilidad, de tu trabajo, pues son notorios en los lugares en donde has tenido a bien ser adscrita en el tribunal, que si bien ahorita estás de licencia, pero sigue siendo jueza, ¿no? Y atendiendo a ello, en esa posición que sí se puede realizar lo que se debe, justo también quiero preguntarte de tu publicación de tu libro. Ay, ese libro hermoso. Ese libro hermoso de la debida diligencia de la investigación en el delito, mi querida Monivet. Es un libro bien curioso. Estaba yo estudiando la maestría de detección y prevención de la violencia de género en la Universidad de Salamanca y de repente llegas y escuchas es una maestría internacional, entonces escuchas a mujeres de todas partes del mundo y a hombres y todo el mundo dice que es bien difícil juzgar con perspectiva de género. Y yo, sí, es lo más complicado. Porque para tener perspectiva de género no basta ser mujer. Muchos dicen, es que es mujer y tiene perspectiva de género. No, cuerpo de mujer no significa perspectiva de género. Porque la perspectiva de género, el primo políticamente correcto del feminismo, para que no incomode, es darte cuenta de que somos seres súper violentos porque hemos crecido en una sociedad muy violenta, que somos seres cansados, que somos seres violentados y que todo eso lo llevamos y lo ponemos todos los días. Entonces, conforme fue avanzando la maestría, nos pedían un trabajo de investigación. Y curiosamente me pasan todas las maestrías. Los que me conocen ya saben que tengo 5. Empiezo con un tema, entrego un protocolo para el ingreso a la maestría con un tema. Y conforme va avanzando la maestría, termino con 4 o 5 temas y el tema con el que me titulo es una cosa muy distinta, ¿no? Y yo empiezo a escuchar a mis compañeras y todavía tengo en la memoria mucho esto de que era una colombiana que decía, es que es muy complicado porque nadie parece saber hacerlo. Y yo dije, efectivamente es muy complicado porque nadie parece saber hacerlo. Y ya teníamos sentencias maravillosas, Campo Algodonero, ya teníamos Mariana Lima, ya teníamos Carla Pontigo. Le digo, mi director fue un hombre, que era el director de la policía de la región de Salamanca, pero de la policía que atendía a mujeres víctimas de violencia de género. En España, contrario a México, les hacen como estos test psicológicos y todos estos exámenes para que se vea si ellos están en condiciones de poder atender a mujeres víctimas de violencia de género. Lo que no se hace en México y muchas veces los hombres violentadores atienden a mujeres. Son agentes estatales de investigación violentadores que están llevando a la investigación, ¿no? Entonces, allá no, y le planteo a él la idea de escribir la tesis acerca de cómo tendría que ser la investigación en el delito de feminicidio. Me dice, sí, me parece bien, gano el tema, porque además ahí sí es como por ganar el tema, porque pues todos presentan y no puede haber como muchos trabajos sobre el mismo tema. Entonces, presento ese protocolo y el maestro lo empieza a estudiar y me dice, me parece muy bien, le hacen falta algunas cosas, ¿qué más le aportas? Porque, o sea, pues al final de cuentas era como un estudio de gabinete, todo lo que ya había, cuáles eran los elementos, y me dice, pero ¿qué más hace falta? ¿Y qué más hace falta desde tu visión de juzgadora? ¿Qué más necesitas cuando tú estás ahí sentada para poder decir que realmente se protegieron los derechos humanos de la víctima y de todas las demás personas que están alrededor? Y es cuando me siento y digo, tiene razón. O sea, ya todo el mundo ha hecho una lista. Pero ¿cuántos jueces o jueces se han sentado a hacer una lista?
de qué es lo que ellos necesitan verificar en una investigación. Entonces no solo está el test interamericano que está en Campo Algodonero, el test mexicano que está en Mariana Lima, que aportan unos otros elementos, Carla Pontigo, y ojo, los amparos así se dicen, Mariana Lima y Carla Pontigo, porque son medidas de satisfacción de los familiares de ambas mujeres y no los podemos mencionar por el número, sino por el nombre de la víctima. No, para que alguien no diga es que está revictimizando porque es el nombre, no, ellas pidieron, doña Irinea Buendía y la madre de Carla Pontigo pidieron que así se denominaran esos amparos. Entonces me siento, lo pienso, y gracias a un montón de mujeres, mis hermanas, mi mamá, que estuvieron ahí en un fin de semana, creo que empiezo la tesis, empiezo el protocolo durante todo esta materia que nos dan para hacerlo, y en un fin de semana lo termino, ¿no? Pero lo termino gracias a todas estas mujeres que son mi red de apoyo alrededor, que siempre han estado, que son mis hermanas de, oye, no has comido, ¿no? Espérate, te sentaste a escribir y no has comido, y mi mamá de, te traje un vaso de agua. Entonces, escribo este libro con la intención de que las personas operadoras entiendan que parece que hacemos las cosas, que las cosas ya están ahí, pero todas las cosas son perfectibles. Y por ejemplo, hay mucha bibliografía respecto a la debida diligencia, no solo mexicana, hay a nivel Latinoamérica, hay bastante bibliografía de personas que la han trabajado. Y digo, en México tenemos un grave problema porque no todos han trabajado la debida diligencia. Y es muy triste para mí ver ahorita que parece que los abogados de la noche a la mañana empiezan a hablar de debida diligencia, y no es tan sencillo hablar de debida diligencia porque hay que entenderla desde el derecho internacional de los derechos humanos. Y esto no te toma un curso de 10 horas, te toma una vida irla entendiendo y además ir asimilando todo esto. Entonces me siento, y además incluyo un capítulo acerca del feminicidio de mujeres indígenas, que es en donde, que ese no está en mi protocolo de investigación, ese no está en la tesis, ese lo incluí cuando ya se lo propongo a mi editor Edmundo. Un abrazo, muchas gracias por seguir mis locuras. Y se lo propongo y le digo, ¿sabes qué? Voy a incluir un capítulo más en el libro. Y me dice, mándamelo. Y ya cuando él lo ve me dice, me parece muy bien porque yo no he visto un capítulo así. Y sí, porque curiosamente cuando tú haces la investigación te encuentras muy poco trabajo de investigación de feminicidios en pueblos y comunidades. Y además, no porque no se ha denunciado, sino porque las dinámicas de violencia son distintas. Por ejemplo, en Oaxaca tenemos una alerta de género en un pueblo y comunidad, pero las mujeres que fueron asesinadas o privadas de la vida ahí no eran mujeres de la comunidad, sino eran cuerpos de mujeres que fueron depositados ahí. Okay. Pero tenemos una alerta de género a ese municipio. Entonces, ahí es en donde empiezo, y esta obra lo que busca es eso. Aparte de que intenté, por favor, para los que nos escuchan no me juzguen muy críticamente, intenté que fuera en un lenguaje sencillo. Porque lo que más nos cuesta es comunicarnos, escribimos para nosotros, y creo que es uno de los mayores errores que podemos cometer porque no escribes para ti, escribes para las demás personas. Y de repente yo lo que quiero con esta obra es primero darles los elementos para saber qué es la debida diligencia, que es un principio que tienen que seguir, qué es lo mínimo que tendrían que hacer cuando están ante la muerte de una mujer, y segundo, también crear esa conciencia de que no somos máquinas. Desafortunadamente la estructura del Estado mexicano es muy triste porque ve a las personas servidoras públicas como si fueran máquinas. Oye, yo creo que también algo muy importante es que este libro del que estamos hablando, Monivet, no solamente sirve para México, sino realmente es para todo aquel que pueda tener la oportunidad de leerlo, de estudiarlo, incluso aunque no esté en México, porque aterrizas cómo es la fenomenología del feminicidio realmente, partes de diferenciar por qué en algunos lugares se llama femicidio y en otros feminicidio, y creo que esa es una parte muy importante que a lo mejor vale la pena que en términos comunes, llanos, también
los que te están viendo, que no son abogados, también pudieran tener esa oportunidad de saber por qué tú haces esa diferenciación? Bueno, esto primero, yo la pongo en el libro, pero la diferencia no la construyo yo, la construye Marcela Lagarde. Ojo, nosotros hablamos de feminicidio porque en México se reconoce, mejor dicho, Marcela Lagarde puso sobre la mesa, evidenció, nos destapó la cloaca de que las muertes de las mujeres tenían una aquiescencia, decimos una autorización, vamos a ponerlo así, aunque no sea la palabra más adecuada, un permiso del Estado, ya sea por acción o por omisión. Ojo, no es la palabra más adecuada, pero aquiescencia está más cañona encontrarla. Entonces, ¿cuál es esto? Que había una omisión del Estado. ¿Por qué hablamos de feminicidio? Porque decimos, a ver, el femicidio es la muerte violenta de una mujer por razón de violencia de género. Es decir, porque existe el machismo, porque la violaron y la mataron, porque su pareja después de un continuum, después de mucha violencia, la priva de la vida o la orilla a privarse de la vida. Por eso ahorita hablamos del suicidio feminicida, del feminicidio inducido y todas estas razones que sabemos, ¿no? Sales a la calle y no es que te encuentres a un monstruo. No sales así, ¿no? Y te critican por eso, o sea, yo siempre lo he dicho, si yo quiero puedo salir en tanga y eso no les da derecho a pensar que mi cuerpo es, o sea, que les estoy dando permiso para poseer mi cuerpo. Y entonces entendemos toda esta violencia. Y el femicidio es la muerte violenta de una mujer por razones de género. Pero en el caso del feminicidio en México se identificó algo más, que son las omisiones del Estado, que es esto que podemos llamar este permiso no dicho, pero no te castigo. O sea, no te doy permiso literal para que mates mujeres, pero no te castigo. Y entonces nosotros hablamos de un feminicidio porque Marcela Lagarde introduce este elemento de que el Estado no hace nada para prevenir la muerte de las mujeres. Y vamos a seguir hablando de feminicidio en México y yo creo que si bien en algún momento en algunos sectores decimos, mira, no me importa si entiendes la diferencia, lo que me importa es que entiendas que tienes que investigar bien, sí es importante la diferencia, porque los feminicidios, a pesar de que tienen penas muy altas, están en aumento. Pasamos de 11 a 15 mujeres muertas al día y el Estado no hace nada. Y literalmente no hace nada porque las políticas de prevención dependen de los colores. Y entonces, políticas de prevención mal enfocadas. Vamos a homogenizar y vamos a poner una ley y metemos en el mismo costal a todas las mujeres. Y eso es uno de los peores errores que podemos cometer, porque las mujeres no somos iguales. Vivimos violencias de género, sí, con la misma raíz, sí, pero tenemos violencias distintas y momentos diferentes, aunque estemos en la misma geografía. Entonces, hablar de feminicidio es hablar de esta muerte violenta de mujeres que el Estado tolera por su inacción para prevenir y por su inacción para castigar. Y veamos, seamos muy honestos, que Chihuahua, que es como el boom, porque no es el estado número 1 en feminicidios, el estado número 1 en feminicidios es Estado de México, pero Chihuahua, que fue el boom con Campo Algodonero, nos diga cuántas sentencias en el número de cuerpos hallados en Campo Algodonero tiene, cuántas sentencias condenatorias. Y vamos a ver, el número de cuerpos hallados versus las sentencias condenatorias no corresponden. Y ahí queda claro que hay una omisión que se puede traducir en un permiso del Estado para matar mujeres. ¿Por qué? Porque no haces nada, porque tus políticas no están bien enfocadas, porque creas un montón de secretarías de las mujeres y cada uno está haciendo acciones diferenciadas, porque no tenemos albergues para mujeres violentadas. Entonces, en este libro hago esa distinción para entender que México tiene una característica muy específica, y es esta característica que nos puso Marcela Lagarde, que al Estado pareciera ser que realmente no le importan las muertes de las mujeres, porque en vez de disminuir aumentan. Y ahora recordemos que en el Mundial, que siempre las agresiones aumentan más en estos mega eventos deportivos. ¿Qué política pública implementamos para que las mujeres no fueran violentadas durante esta época del Mundial? Porque les estamos dando el día a las personas servidoras públicas para que vean la inauguración del Mundial, y esto significa cargas de cuidado para las mujeres.
porque ellos van a estar viendo el partido de fútbol, pero ¿quién va a estar limpiando la casa? Definitivamente, ¿no? Es una tradición, entre comillas, ¿no? Bien, y en ese sentido, la debida diligencia es muy amplia, muy bien. Demasiado, pero vamos a resumirla así. La debida diligencia implica que el Estado tiene la obligación de verificar la protección de todos los derechos humanos incluidos. En el caso de delitos de violencia de género, como son los delitos sexuales, violaciones, abusos sexuales, y en el caso del feminicidio existe algo de, aparte que es la debida diligencia, de yo verificar cuáles son todos los derechos humanos incluidos. Y ojo para los que ya sé que van a salir en el público de, pero esto es solo para las mujeres. No, son los derechos humanos de todas las personas incluidas, hombres, mujeres, o de la identidad, género o preferencia sexual con la que se proyecten hacia la sociedad. Tenemos que ver que la debida diligencia es identificar esos derechos para protegerlos. Eso podemos definirlo de manera rápida. Pero la debida diligencia implica una serie de acciones, como que la autoridad tiene que actuar de oficio. Yo no le tendría que pedir a un ministerio público, a ver, acordona bien el área en donde fue encontrado el cuerpo de la mujer. No dejes que la contamine cualquier persona. Yo no tendría que decirle al primer respondiente tienes que verificar tal cosa. Ellos ya tendrían que hacerlo. Yo no tendría que enviarle un oficio al médico diciéndole quiero A, B, C y D. Es una muerte de mujer. Ya están los protocolos. Tú sabes qué es lo que tienes que buscar. Vellos púbicos, si hubo lesiones de violación, algunas cicatrices anteriores, por ejemplo, recordar cuáles son los métodos de tortura favorito de los agresores, la alopecia por tracción, es decir, que te jalan el cabello, porque eso causa mucho dolor y es un método de tortura muy, muy preferido por los agresores, fracturas anteriores que no fueron atendidas, lesiones anteriores. Quemaduras, cortaduras y todas estas lesiones que ya saben los médicos que tienen que buscar. Eso es actuar con debida diligencia. Sin embargo, en México pasa lo contrario. Es que el fiscal no me lo pidió. A ver, perito, protocolo de Minnesota, tú lo tienes que aplicar el protocolo y tienes que aplicar el protocolo latinoamericano para la investigación de muertes de mujeres, que es orientativo. Tienes que aplicar campo algodonero y lo tienes que buscar. Es que ¿para qué lo voy a sacar? Yo sé que es una muerta. Pues para encontrar fracturas anteriores. Porque precisamente por no hacer eso, el caso Mariana Lima pues es un caso muy paradigmático. Entonces, es como esta parte de la debida diligencia es eso. Yo tengo que saber que lo tengo que hacer de oficio. Sin necesidad de que me lo estén pidiendo. Ese es el punto. Exacto. Esa es una obligación. La debida diligencia es una obligación de las autoridades. Lo vamos a poner en palabras lisas y llanas, de trabajar bien y bonito, dice mi mamá, sin que yo te tenga que estar diciendo qué vas a hacer. Yo sí tengo que evaluar si lo hiciste. Entonces, no me lo pidió el fiscal, es que perito no te lo tiene que pedir el fiscal, tú ya lo sabes. Artículo 1 constitucional, obligación de garantizar derechos humanos, 1.1 la Convención Americana sobre Derechos Humanos, vinculado con el 825 de la CAT, que es el derecho de acceso a la justicia y a la verdad. Si tú no haces bien el protocolo, y eso, ojo con esto, ya los va a llevar a una responsabilidad que yo, por lo que veo, la van a empezar a tipificar como una responsabilidad penal. No aplicaste protocolo para la investigación de todas estas huellas anteriores de violencia en los cuerpos de las mujeres, por ende, pues está cometiendo un delito. Y esto trae a la luz eso que acabas de decir, o sea, la capacitación que tiene que estar inmersa dentro de las políticas públicas que debe ejercer el Estado. Y que además tiene que ser una política pública transversal para también llegar a la prevención. Transversal y horizontal, porque preocupa mucho, digo, como persona metiche, dijera mi mamá que yo estoy en misa y en misa no estoy porque no me dejan darla, que si no también estuviera, quiero ser cura, yo quiero dar misa. Tiene que ser como en todo. Por ejemplo, a mí me duele mucho ver que las fiscalías te invitan a dar una capacitación y te sientan al personal operativo, pero no te sientan a los jefes. Y a ver, yo puedo sensibilizar al personal operativo, agentes estatales de investigación, peritos, ministerios públicos, pero si mi titular
no entiende Y tiene- que su presupuesto no tiene que ir solamente con los salarios y lo mínimo para que sobreviva la institución, porque todos los que somos de institución sabemos que llegando octubre ya no hay dinero para hojas y que tú tienes que estar pagando tus hojas para trabajar. O sea, eso es lo que todo el mundo sabe, que en octubre tú tienes que estar pagando tus hojas y sacando de tu dinero para pagar ciertas cosas, y esto es cierto, no me lo estoy inventando, porque si tú no les dices esto y no sacan presupuesto, ¿cómo vamos a hacer buena investigación? Si un perito dice, es que no tengo, un perito químico, es que no tengo los reactivos que me compran son de mala calidad, algo más grave aún, ¿cómo voy a hacer peritajes psicológicos a las víctimas mal llamadas víctimas indirectas del delito de feminicidio cuando las baterías que utilizo son fotocopias? Vamos a poner en evidencia por qué un dictamen psicológico no lleva anexo las baterías de todos los instrumentos que utilizaron, porque son fotocopias. Y eso nulifica el dictamen de manera directa, y los peritos lo saben, y los fiscales lo saben. ¿Y sabes cuál es el detalle? Que muchos jueces y juezas lo saben. Pero ¿qué pasa si tú no suples esa deficiencia? Que demuestras que la estructura estatal no tiene esto. Entonces, una cosa que debemos de entender en capacitación, que tiene que ser una capacitación real, como lo dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en este caso contra Perú en su párrafo 326, la capacitación en perspectiva de género no es imaginaria, tiene que ser una capacitación real y parte desde el titular hasta la señora que hace el aseo. ¿Por qué? Porque estamos recibiendo víctimas, pero además tienes que recordar que esa capacitación también te va a detectar que tú tienes víctimas dentro de tu estructura. Entonces, la capacitación en perspectiva de género, en debida diligencia, parte desde el hecho de recordar que estás trabajando con personas, pero que necesitas presupuestos y que no vas a invitar, y con todo respeto a las instituciones los digo, al cuate o a la cuata que te caiga bien. ¿Qué es lo que sucede? Podemos tener un montón de gente talentosa a nivel nacional. A ella no le invites porque le tira mucho al Estado. A ver, no se trata de que te caiga bien. Se trata de que conoce la realidad, de que tiene las tablas y de que puede hacer algo por la institución, porque no es tu institución. Y aparte por los usuarios, que es lo más importante. Por las personas a las que les estás brindando el Correcto. servicio. Sin embargo, en México tenemos ese doble problema de que quieren capacitar a personas operativas, pero los jefes, los vicefiscales, los fiscales generales, los magistrados, las magistradas, todavía ese ego que hay en el gremio jurídico es muy fuerte. ¿Por qué voy a dejar que una jueza me venga a mí a capacitar? Yo que soy magistrado. Pues sí, el nombramiento te dio de magistrado, pero a ver, esa jueza que viene de Querétaro, vamos a decirlo, lleva 25 años trabajando el tema. No es magistrada, pero lleva 25 años, tema que tú no has trabajado. Entonces, Que no te has especializado, porque al final de cuentas es la especialización. pero es esa sensibilidad y ese también soltar el ego. Mucho de lo que hace daño, y creo que es parte de lo que también quiero en el libro, es soltar el ego y decir, nos hace falta esto, y nos hace falta porque es una cuestión de violencia estructural. Yo cuando estaba haciendo, cuando me di cuenta que curiosamente mi tesis no tiene ese capítulo de mujeres indígenas, y cuando me doy cuenta en el libro digo, ¿qué hice? Dejé fuera algo que es parte de mí. De ti, ¿no? Porque de mí. iniciamos con eso. Yo justamente, yo ¿no? soy una mujer indígena y Indígena. dejé fuera eso. Entonces lo meto en el libro, y por eso fui criticada, porque por ejemplo parte de este prólogo, de esta introducción, muchos me decían, pues es que busca a alguien muy famoso que te lo prologue. Para mí, las dos, Abigail, que es una de las compañeras de Cepiadet, que es la que me escribe este prólogo, es la famosa, porque ella es una mujer indígena que ha vivido todo esto. Entonces, para mí no es de que hay alguien famoso para que tu libro se venda, sino es alguien famoso para Lo que vivió. aporte. Es alguien famoso que entienda lo que está ahí. Entonces, cuando tú ves la debida diligencia, es eso. Entender qué es lo que está pasando
hacer lo necesario para proteger los derechos, porque acuérdense que la debida diligencia es un principio de medios, no de fines. Puedo no tener el resultado que yo quiero, pero hice todo lo necesario para proteger los derechos humanos, sí apliqué el protocolo, sí busqué lesiones antiguas, sí investigué en contextos de violencia, sí pedí, sí repedí, sí giré oficios, sí apercibí al fiscal general de que me diera los elementos, lo apercibí con multa, pero no lo obtuve. Pero eso responde a violencias estructurales diferenciadas. Y la debida diligencia es eso, hacer tu trabajo bien sin importar lo que está pasando. Y entonces, cuando tú empiezas a tener respuestas como no tengo reactivos, como no sé aplicar protocolo de Minnesota, cuando no sé aplicar estos protocolos, cuando no sé qué se tiene que hacer y estoy esperando que un fiscal me lo diga todo por oficio, entonces detectas qué es lo que tienes que poder robustecer. Y por ejemplo, ahí es en donde la fiscalía, no solo la de Oaxaca, yo creo que en general las fiscalías tenemos y cogemos mucho. ¿Qué necesitamos hacer? Reconocer primero que necesitamos evaluaciones diferenciadas para capacitaciones diferenciadas. Siempre lo he dicho y tú me has escuchado decirlo. De nada nos serviría que mañana nos trajeran a Marcela Lagarde a capacitar a todos los jueces. Y no entenderíamos. ¿Cuántos entenderíamos lo que ella nos está diciendo? Así es. Entonces, se trata de capacitaciones al nivel, porque a pesar de que somos licenciados en Derecho, no todos hemos tenido la oportunidad de estar por la sensibilidad, por la garantía de abrirse, que nuestras categorías de opresión también nos afectan. Y entre los jueces, entre los fiscales, también hay categorías de opresión que les afectan. Hay violencias estructurales que los cruzan. Y una buena capacitación en las instituciones parte de una buena evaluación. A ver, ¿cuál es la capacitación que necesita para que todos lleguen al mismo nivel? Y entonces yo no tenga que estarles diciendo unifiquemos criterios. No, porque yo sé que mis jueces y mis juezas tienen las herramientas y ellos van a evaluar. Siempre lo he dicho, los jueces y las juezas sabemos cuando un asunto quema un pueblo. Y no vamos a quemar un pueblo, pero nos minimizan y no nos dan esto. Y pasa en las fiscalías y en todas las instituciones. Entonces, capacitación con debida diligencia implica reconocer que necesitamos evaluaciones y que necesitamos capacitaciones diferenciadas. Y dinero. Sí, y además, una vez que se realice estas capacitaciones, hacer lo que tenemos que hacer sin necesidad de que alguien más nos los pida. Para eso son muy buenos, por ejemplo, los observatorios ciudadanos. No basta con capacitar, ¿cómo te voy a evaluar? Todo proceso de capacitación necesita evaluación. Y en el tema de justicia, ya sea procuración o administración, la evaluación es diferenciada. Yo no te voy a evaluar por números, sino por calidad. O sea, te voy a evaluar por calidad argumentativa, no por si te revoqué o no te revoqué, sino qué tiene tu sentencia. Nuestras sentencias en tribunales colegiados, un apartado de garantías de no repetición y medidas de satisfacción que no estaba tal cual en las demás sentencias. ¿Y qué pasaba? Es que no sabemos cómo llevarlas a cabo y por tanto las revocamos. A ver, y no te ocupas de ellas. Entonces no se trata de qué te voy a y cuántas sentencias emitiste, o de si me caes bien o me caes mal y por eso te revoco. Se trata de cuál es el contenido. Tu sentencia está aportando algo al sistema jurídico porque entonces está hecha con debida diligencia. Porque te ocupaste de la reparación integral del daño. No sé si recuerdas, digo, con Manio, con Luzma, empezamos todo este cambio de, a ver, también tiene que estar con Gil. Tiene que estar muy claro que son medidas de satisfacción, tiene que estar muy claro que son garantías de no repetición, tiene que estar muy claro que es de reparación del daño material, tiene que estar muy claro que es reparación del daño material. ¿Para qué? Para que haya ya un avance. Entonces, debida diligencia es eso, hacerlo sin necesidad de que alguien te lo pida, porque los derechos humanos no son a petición de parte. Y hay algo que yo recuerdo mucho de una resolución de segunda instancia que decía, es que la jueza se ocupó de derechos humanos y ninguna parte se lo pidió. Y tú dices, no, pues si tenemos que regresar a eso, entonces las capacitaciones tienen que venir de arriba abajo. Muy bien, esto es Monivet Chaley. Muy cierto, tienes razón. Y de verdad que quiero compartir con todos nuestros seguidores, quiero compartir con todos los que están al alcance de Espectro Jurídico que es muy recomendable el libro del cual estamos hablando.
ya acabaste todas tus ediciones, ya acabaste todas tus publicaciones, tus emisiones de libros, Monivet. Si necesitan libros, tengo que mandarlos a pedir. Solo que, curiosamente, es una editorial española, entonces los mandamos a pedir. Tardan como 15 días en llegar. Ahora sí que levanta... Como vendedora de Tupperware, levanto pedido. Una vez que ya está el pedido, que me dicen hay tantas personas interesadas, porque obviamente mandarse a pedido a España pues tiene un costo bastante alto, pero ese costo no va incluido, o sea, nada más se les cobra el libro. Por eso como que levantamos el pedido de si hay 50 pedidos de obra, entonces lo mandamos a pedir y ya no, el envío no se les cobra. Muy bien, esto fue Espectro Jurídico, se los recomendamos. Gracias, Monivet, por poder compartir tus conocimientos con nosotros. Gracias por compartir tu edición y la parte de tu vida personal. Muchas gracias. Muchas gracias.